Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Esta noche vamos a hablar de la gracia de Dios. Esta es una doctrina fundamentalísima. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 y 10 dice que la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero que fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si han leído los saludos de Pablo a la iglesia, el saludo siempre es gracia y paz. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mucha gente, incluyendo los cristianos, solo reconocen la misericordia. No se dan cuenta de lo que significa la gracia. La misericordia de Dios es para todos. El Salmo dice, Dios da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Los leoncillos braman a la presa en la selva, y Jehová les da la comida. El Salmo 145, verso 8, verso 9, verso 15, verso 16, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La misericordia de Dios es para toda la creación, desde el hombre hasta la bestia y desde el león hasta la hormiga, gozan de la misericordia de Dios. Además, la misericordia es el acto providencial. Dios en su providencia cuida de su creación, porque Él es un creador responsable de sus criaturas. Por eso cuida de todos. Además,
La misericordia es que Dios no nos paga como merecemos. Salmo 103 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, la misericordia es que Dios no nos paga como merecemos, pero la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Lamentaciones 3:22 dice: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. No es que la humanidad no ha hecho los suficientes pecados para ser borrados del mapa, sino que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Toda la creación estrenamos misericordia cada día. Nunca decayeron sus misericordias. Pero la gracia es la manifestación de Dios para salvar al hombre, es la manifestación personal. La gracia es el trato providencial. La gracia es el trato personal de Dios para salvar al hombre. Noten lo que leímos: la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, o sea, moderadamente, sobria, justa, piadosamente, o sea, santamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y preparar para Él un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, la gracia vino para salvar al hombre del pecado, la iniquidad y hacerlo pueblo de Dios. La demás creación sigue recibiendo los beneficios de su Creador, pero sin ser salvos. Quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y preparar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia es el pueblo de Jesucristo. Solo Jesucristo tiene iglesia, porque solo Jesucristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla en el lavacro del agua por la palabra. Entonces la gracia se manifestó primero en los patriarcas, luego se manifestó en Israel, y la venida de Jesucristo al mundo es la manifestación suprema de la gracia de Dios. Capítulo 6 de Génesis nos dice que cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse, les nacieron hijos e hijas, y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre sí mujeres para casarse y darse en casamiento. La tierra se llenó de violencia y el designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Entonces Dios dictó una sentencia: raeré desde el hombre hasta la bestia, porque se han corrompido en extremo y el designio del corazón del hombre es de continuo al mal. Pero hubo una excepción, verso 8: mas Noé halló gracia delante de Dios. Y todos sabemos
que él y su familia fueron los que se salvaron. ¿En qué consistió esa gracia? Que Dios vino a Noé y le dijo: Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, calafactea la combrea, le dio todas las medidas, todas las especificaciones, y por la fe Noé, habiendo oído palabra respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. La gracia consistió en que Dios vino a Noé y le habló. Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos, como cualquier habitante de Mesopotamia. Además, era sacerdote de los ídolos de su padre. Su padre lo había nombrado sacerdote de los ídolos. Pero el Dios de la gloria apareció a Abraham, nuestro padre, habitando en Mesopotamia, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios, y Dios se lo contó por justicia, y Abraham vino a ser amigo de Dios. ¿Por qué creyó Abraham? Porque Dios le habló. O sea, la gracia es el trato personal de Dios con el hombre para salvarlo. Israel salió de Egipto por gracia. Dios le dijo que no los había escogido a ellos por ser los mejores, sino que por el contrario eran los más insignificantes. O sea que ese fue un acto de gracia, el librarlos de la esclavitud en Egipto, traerlos al desierto, llevarlos a la tierra prometida, cuidarlos a lo largo de 1500 años. Ese pueblo tuvo muchas subidas y bajadas, pero Dios en su gracia los soportó, los guió todos los días del siglo. Esos fueron actos de gracia de Dios para con ese pueblo. Es decir, la gracia es el favor inmerecido. Pero en el Antiguo Testamento la gracia solo se manifestó en los patriarcas y en Israel. Las demás naciones no. Hechos 14:16 dice: si bien Dios dejó andar a las naciones en sus caminos, no se dejó sin testimonio dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de bien y de alegría nuestros corazones. Todas esas grandes civilizaciones que cuenta la Biblia, que cuenta la historia secular, los sumerios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, todos esos grandes imperios que la historia los registra, que hay monumentos en el mundo por todas partes, vivieron en el más crudo y cruento paganismo. Asaban a sus hijos en los altares a los ídolos. Pero a todos ellos les vino la primavera, les vino el verano, les vino el otoño, les vino el invierno. Porque las estaciones vienen para renovar la tierra, para que el hombre le saque el pan a la tierra. Entonces, a todos ellos, a pesar de su paganismo horrendo, su desconocimiento total del Dios creador de los cielos y la tierra, todo les vino porque Dios cuida de su creación. Pero Dios no trató con ellos, Dios dejó andar a las naciones en sus caminos. Entonces, la venida de Jesucristo al mundo es la manifestación suprema
de la gracia de Dios. Y la gracia vino para salvarnos. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es regalo de Dios, don de Dios. La gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que la gracia es el gesto de Dios de acercarse al hombre o a la mujer para tratar con él personalmente para salvarlo. Usted y yo somos salvos porque un día el Señor se cruzó en nuestro camino. Aleluya. No porque usted buscó a Dios, ni yo tampoco. Algunos piensan que porque eran rezanderos, eran devotos. No, la Biblia dice lo que las gentes sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Todo ese mar de religiones, de cultos y de tantas cosas, eso es hecho a los ídolos y a los demonios. El libro de Proverbios dice: el sacrificio de los pecadores es abominación a Jehová. Todo ese mar de ceremonias, sacrificios, todas esas cosas, es una pestilencia a las narices y a los ojos del Señor. Solo el Señor, que es misericordioso, que su naturaleza es amor, Él, en un gesto de gracia, es decir, sin nosotros merecerlo, Él se manifestó al mundo para redimir, para rescatar un pueblo propio para Él. Aleluya. Por eso la iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es de nadie más. Hay algunos que dicen: te invito a mi iglesia. No. Nosotros no tenemos iglesia, nosotros somos la iglesia. Y la iglesia es de Jesucristo, porque Él es el autor y el actor de esa iglesia. Gloria al Señor Jesús. En el capítulo 5 de Segunda de Corintios, vea lo que nos dice que ha hecho la gracia. Segunda de Corintios 5:14. A ver, los que tienen Biblia, los que están conversando por ahí, en lugar de conversar, miren la Biblia. 5:14, Segunda de Corintios. No, ya, hermano, ya. Sí, búsquenlo, yo lo voy a leer o lo voy a recitar. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Así que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. La nueva creación proviene de Dios. No es como dicen por ahí cualquier tonto que dice que porque pasó un susto y no se murió, nació de nuevo. No.
Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros os rogamos en el nombre de Cristo, como embajadores de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Pero ahí no termina, siga con el 6. Así nosotros como colaboradores de Dios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aleluya. No solo la venida de Jesucristo es la manifestación suprema de la gracia, sino el hecho de que Él haya muerto por nosotros. El que no conoció el pecado, por nosotros fue hecho pecado. Es decir, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, para que el pecador pudiese ser justificado, Jesucristo tuvo que ocupar nuestro lugar y ser tratado como el pecado mismo. Aleluya. Y eso fue un acto de la gracia de Dios. Por eso dice, este amor de Cristo que nos conmueve, que nos estrecha, que nos constriñe. Aleluya, aleluya. Pensando, usted tiene que pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven o los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Aleluya, aleluya. Así que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno es de Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Es decir, no se está refiriendo a un tipo que tenía muchas deudas y después de que se convirtió no quería pagar las deudas porque decía, no, ya las cosas viejas pasaron. No se estaba refiriendo a eso, sino que antes éramos pecadores mortales, perdidos y destituidos de la gloria de Dios, pero ahora Él nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo, nos ha hecho nuevas criaturas, y todo lo que pesaba contra nosotros, el pecado, la condenación, la maldición, todo eso que pesaba contra nosotros por el pecado, todo eso se cambió, porque ahora en Cristo hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, hemos sido aceptados en el amado, hemos sido recibidos, aleluya, por Él, sencillamente por reconocer, creer, aleluya, que Él vino a redimirnos de toda iniquidad y hacernos pueblo suyo para alabanza y gloria de su grande nombre. Aleluya, aleluya. Por eso usted debe también distinguir
distinguir el evangelio de la gracia. La Biblia nos habla del evangelio del reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio eterno, que es el evangelio de los juicios. No es que hayan 4 evangelios, sino que hay 4 aspectos. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Juan el Bautista, dice el capítulo 3 de Lucas, vino palabra de Dios a Juan en el desierto, y salió Juan por las riberas de Jordán predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? El reino de Dios no estaba presente. La Biblia nos habla que el reino de Dios tiene 4 etapas. La primera etapa fue Israel. Léalo allá en Éxodo 19, 5 y 6. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, les dijo: si vosotros oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Reino es una nación gobernada por un rey. Por eso España no es una república, es un reino porque tiene un rey. Inglaterra no es una república, sino un reino porque tiene una reina. Colombia, Venezuela somos repúblicas porque no tenemos monarquía, sino que tenemos un gobierno republicano. Entonces, el reino de Dios comenzó con esa nación, porque Jehová era su rey. Usted puede leer cientos de veces, de Éxodo a Malaquías, así dice Jehová, rey de Israel. Israel era una nación teocrática, cuyo rey era el Señor de la gloria. Por eso usted puede encontrar en algunas partes del Antiguo Testamento que a Israel se le llamó la tierra gloriosa de Israel, porque tenía por rey al Señor de la gloria. Aleluya, aleluya. Pero ese reino se interrumpió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Judea y Jerusalén, destruyó la ciudad y destruyó el templo, se robó los tesoros, se llevó todos los príncipes, todo lo valioso, se lo llevó a Babilonia y solo dejó la pobreza en la tierra de Judá. Ahí se interrumpió el reino. De ahí en adelante, Israel fue una provincia babilónica, después una provincia persa, después una provincia griega, después una provincia romana. Cuando Jesucristo nació en Belén, Israel era una provincia romana, tenía un gobernador romano, Poncio Pilato. Entonces, por eso, cuando llegó la palabra de Dios a Juan, que moraba en el desierto, él salió predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Venía. Cuando Juan fue encarcelado, según Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En el curso del ministerio público de Jesús le preguntaron: ¿el reino de Dios vendrá con advertencia? Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios entre vosotros está. Porque donde está el rey, está el reino. No hay reino sin rey. Él vino para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, el reino de Dios en la actualidad es la iglesia.
Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios en el pasado fue un lugar, fue una nación en la geografía mundial. Ahora el reino de Dios no es un lugar, sino un estado que vivimos todos los que estamos bajo el gobierno de Jesucristo, bajo el cetro de Jesucristo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre la gente. Entonces, Jesús predicó el evangelio del reino y Juan el Bautista predicaron el evangelio del reino, pero ellos no predicaron el evangelio de la gracia. Entonces Jesús mandó a los 12 y después a los 70 a predicar el evangelio del reino. Les dijo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en la casa de los samaritanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sanad los enfermos, limpiad los leprosos, resucitar los muertos, echad fuera demonios. Pero la palabra salvación no estaba ahí, porque la salvación no se había hecho. El reino de Dios era la llegada del rey. Y en Isaías 35 estaba profetizado que cuando él viniera, los cojos andarían, los ciegos verían, los sordos oirían, los mudos hablarían. Cuando Juan estaba en la cárcel y mandó los discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Jesús le dijo a los discípulos de Juan: ve y dile a Juan lo que veis y oís, que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los cojos hablan, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ese es el evangelio del reino, la venida del reino. El evangelio de la gracia es lo que acabamos de ver en Corintios, que el rey no solamente vino, sino que el rey murió por su pueblo. Aleluya, aleluya. Murió por su pueblo para hacer de él un pueblo suyo, un pueblo redimido, un pueblo santo, un pueblo adquirido por él. A su nombre sea la gloria. Ese es el evangelio de la gracia. Muchos están predicando el evangelio del reino de Dios, pero pocos predican el evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia es el que salva. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo del apóstol a todas las iglesias. Sin gracia no hay paz. Sin gracia no hay salvación. La manifestación suprema de la gracia es que el Rey de la Gloria, aleluya, como dice Filipenses 2, siendo la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, él se despojó a sí mismo. Y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de la cruz, muerte de maldición. ¿Sabe usted por qué Jesús no murió en Jerusalén?
Jerusalén es la ciudad del gran rey, y en esa ciudad no podía morir ningún maldito. La ley ordenaba un castigo para cada pecado. Al asesino, el asesino debía morir. El hechicero, ser quemado. El adúltero, ser apedreado. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Pero el que era declarado maldito era colgado en un madero y tenía que ser sacado fuera de la ciudad, porque en la ciudad del gran rey no podía morir ningún maldito. Hebreos 13:11 por allí nos dice que así como los cuerpos de los animales que se ofrecían por el pecado eran quemados fuera del campamento, así Cristo, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aleluya. Porque Él murió la muerte de maldición. Porque para rescatar a una persona hay que ir donde está. Si a una persona lo tienen secuestrado, el ejército, la policía tiene que correr el riesgo de ir donde están los secuestradores y enfrentarlos para rescatar a la víctima. Jesucristo, para rescatarnos, como ya vimos en la ley nos reveló el pecado, nos agravó el pecado, nos condenó el pecado, nos encarceló y nos maldijo. Y allá donde estábamos, allá llegó Jesucristo para redimirnos de toda iniquidad. Eso es la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres. El que subió por encima de todos los cielos, ¿quién es? Sino el que había descendido a las partes más bajas de la tierra y llevando cautiva, o sea, cautivando la cautividad y llevándola cautiva, subió por encima de todos los cielos y dio dones a los hombres. Esa es la figura del conquistador romano. Cuando un emperador o un general romano conquistaba una ciudad, se robaban todos los tesoros y llevaban la gente encadenada, amarrada, y el conquistador volvía a la ciudad imperial y entraba en una procesión triunfal con los carros llenos de tesoros, de todo lo que se habían robado, con sus cautivos atrás, y comenzaba a repartir regalos a sus amigos y a sus familiares. Esa es la figura que Pablo usa. El que subió por encima de todos los cielos, ¿quién es? El que había descendido a las partes más bajas de la tierra y habiendo cautivado la cautividad, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Aleluya. Alabanzas a su nombre santo. A su nombre santo. Aleluya. Entonces usted debe realizar que usted es salvo por ese gesto de Dios, ese favor inmerecido que es su gracia, que siendo tú y yo un pecador perdido, sin Dios y sin esperanza, Él asumió todo lo que éramos nosotros, todo lo que nos correspondía a nosotros, y lo llevó a la cruz. Aleluya. Para sufrir el castigo y entonces poder abrir su mano y llenarnos de los dones de su gracia bendita. Alabado sea tu santo nombre.
Entonces entienda cuando usted dice, o cuando la Biblia le dice, sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y por eso Pablo le ruega a los corintios, como le ruego yo hoy a ustedes, así nosotros, como colaboradores de Dios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. De la resurrección de Jesucristo para acá estamos en el día de la gracia. Y este día va a terminar un día cuando aparezca Jesús en las nubes con voz de mando y con trompeta de Dios para convocar a su pueblo, para convocar a su iglesia, para convocar a aquella que Él amó y compró con su sangre. Aleluya. Y después de eso no hay ninguna esperanza para el mundo gentil. Así que ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual.